Excelente tarde a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con lo que son las definiciones previas y lo que es la unidad 1, que es el agente aduanal. Una vez realizada la actividad de ayer, lo que voy a hacer ahorita es acotar las definiciones de lo que es el derecho público, el derecho aduanero y lo que son las aduanas. Como ya sabrán, el derecho como tal está dividido en dos partes, lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Cuando se trata de derecho privado, los sujetos que regula el derecho son particulares y no existe una autoridad superior que los vaya a limitar en sus conductas. Tanto los derechos y obligaciones que vayan a surgir en esa relación va a estar eh, sujeto al contrato o convenio que hagan entre esas partes. Las leyes y códigos lo único que van a hacer es un ambiente, por así decirlo, de equidad y que no haya algún tipo de abuso de una parte hacia la otra. En lo que corresponde al derecho público, lo podemos definir como el conjunto de normas que regulan la actividad del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas y en sus relaciones con los particulares en su calidad de poder público. Este se caracteriza por la especial situación de privilegio o poder del Estado frente a los ciudadanos. Si se fijan, aquí existe más que una coordinación, hay un sometimiento, una subordinación de los ciudadanos respecto al poder público. Este va, a través de esas normas, va a someter a los particulares y los va a obligar a realizar ciertas conductas para poder llegar al bien común, que en este caso sería el fin. Cuando se trata de tributos o algo que implique alguna repercusión en la sociedad, la autoridad está obligada a intervenir. Y más en este caso cuando se trata de impuestos. En lo que se refiere al derecho aduanero, lo podemos establecer como el conjunto de normas legales y reglamentarias aplicables a los medios de transporte y a las mercancías objeto del comercio internacional, así como a las personas que intervienen en la gestión de la aduana. Si se fijan, no cualquiera puede entrar con su mercancía en cualquier estado. Bueno, hablando de gobiernos modernos, ninguna persona llega con sus productos del extranjero y los puede introducir, en este caso, a México. Existe un conjunto de normas, procedimientos para que esa persona llegue a México y esa mercancía que quiere distribuir aquí tiene que tener ciertas características y esas características van a ser procesadas para ver si se puede autorizar la entrada de dicho producto. Asimismo, estas normas van a regular quiénes van a intervenir en este procedimiento, a todos los sujetos que van a estar apoyando en un momento determinado para que la mercancía lleve su objetivo final, que es llegar hacia los compradores. Bueno, ahora pasamos a lo que es la aduana. Primero vamos a buscar su origen y de ahí podemos partir para su definición. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido dos corrientes importantes en cuanto al origen etimológico. Resulta de ser de que el primerito, aunque ambos orígenes que señala la Suprema Corte vienen del vocablo árabe, bueno, uno lo toman como persa y el otro como vocablo árabe, tienen muchas similitudes. Bueno, la primera proviene del vocablo persa que habla sobre diván, que significaba el lugar de reunión de los administradores de fianzas. Ya ha llegado hasta nosotros del árabe diovan y luego pasó al italiano dogavan, do, dogana, perdón, y finalizó en aduana. Si se fijan, la pronunciación,
va cambiando conforme al tiempo y va llegando a la estructura actual. Bueno, la segunda, pues decirlo corriente, habla también del árabe adayuan, que significa libro de cuentas. Actualmente podemos definir lo que es una aduana como la oficina del Estado que se encarga de intervenir en la entrada, salida y tráfico de mercancías del territorio nacional. Su principal objetivo es el de percibir los derechos fiscales de importación y exportación y está autorizado para controlar el comercio con las prohibiciones y limitaciones que las leyes establecen en la relación de las mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Como ya vimos en el origen de las aduanas, tiene dos objetivos, lo que es un medio recaudatorio y por el otro lado una medida preventiva. Puede haber algunas mercancías que por el simple hecho de existir son nocivas para la salud o considera el gobierno que son nocivas para la salud y lo que va a hacer es prohibir su entrada al país. Un ejemplo muy reciente es hay unos productos, no sé si los conozcan, son, le llamaban cigarros electrónicos o de vapeo, los cuales llegó un momento dado en que el gobierno de México determinó de que su importación su importación estaba prohibida ya por cuestiones de salud. Otro caso que me acuerdo es del chino Shenli Yegong, en donde él importaba lo que era la pseudoefedrina y llegó un momento dado en que el gobierno determinó que esa sustancia en particular era prohibida. Y es a través de este tipo de oficinas en donde se va a estar regulando. Pues bien, vamos ahora a lo que es, ahora sí, lo que es la unidad 1, que son los agentes aduanales y otros sujetos legitimados. Dice nuestra ley aduanera, lo vamos a simplificar con LA para posteriores referencias, que el agente aduanal se define como la persona fiscal autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes previstos en esta ley. En otras palabras, el agente aduanal es el experto en logística aduanal que representa legalmente a los importadores y exportadores ante la aduana a fin de llevar a cabo el despacho de sus mercancías, de tal forma que se puedan acreditar el pago de los impuestos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, logrando así que la mercancía pueda importar o exportar de manera ágil, legal, económica y segura. Ellos van a ayudar a las empresas básicamente a prevenir errores, reducir tiempos y costos en sus operaciones. Esto que da lugar, pues la verdad es que no todos nosotros somos expertos en ciertas situaciones. Y existen otras personas que son muy expertas y que nos pueden ayudar a resolver ciertos conflictos. Eso es lo que va a pasar con nuestros agentes aduanales. Bueno, es su función. Un agente aduanal va a ayudarlos a introducir mercancía que consideren necesaria para cualquier tipo de empresa. Algún tipo de deporte, por ejemplo, o bien incluso por algún gusto que ustedes quieran obtener de cualquier parte del mundo. Actualmente pues tenemos infinidad de tiendas en línea e incluso podemos comprar, bueno, no sé si ustedes hayan utilizado algún tipo de aplicación de compras como Chain, AliExpress, Wish, Home. Bueno, ya actualmente hay muchas que son productos que se traen de otras partes del mundo, particularmente de China. Entonces, si por alguna razón ustedes quieren traer un producto
y tiene ciertas características que posiblemente no puedan ser introducidas de manera directa. Acuérdense que tenemos tratados internacionales, pero si ese producto en particular no está dentro de los exentos, pues un agente aduanal tendrá la posibilidad de apoyarlos. Y para ello tiene ciertas funciones ya establecidas. La primera de ellas es elaborar pedimentos aduanales. ¿Estos qué son? Es un documento fiscal que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se declaran lo siguiente: el tipo y cantidad de mercancía que se transporta, los datos necesarios para facilitar la identificación de la mercancía, el origen, el valor y la base gradable de la propia mercancía, las restricciones y regulaciones no arancelarias con las que se debe cumplir y el tipo de operación y el régimen aduanero al que pertenece. Prácticamente es un acta descriptiva de la propia mercancía y es de mucha importancia en el comercio exterior, ya que sirve para amparar la estancia y la tenencia legal de la mercancía de origen extranjero. También lo que va a hacer un agente aduanal es realizar la clasificación arancelaria. Acuérdense que toda la mercancía que ingresa al país debe cumplir con el paso de los aranceles, eso es de cajón, y el cumplimiento de las restricciones y regulaciones arancelarias. Los aranceles pueden estar tasados a cero, pero eh, deben de pasar por este procedimiento. De lo contrario, ese producto, esa mercancía se entenderá como ilegal. Bueno, un agente aduanal puede acelerar este proceso siempre y cuando el importador facilite la información necesaria con respecto a la identificación y las cualidades de la mercancía. Ustedes, como cualquier otra consulta que se haga, ya sea por ejemplo médico, propiamente un abogado, pues tienen que decirle, por ejemplo, a un médico, pues cuáles son sus síntomas para que él pueda descubrir qué enfermedad está en su organismo. ¿Cuál es si tiene los síntomas, él puede solucionar ese conflicto. Así también un agente aduanal, válgame la comparación, la analogía de manera un poco burda, pero también es lo que va a pasar con los agentes aduanales. Ustedes le van a dar la información al agente aduanal qué mercancías son las que quieren ingresar al país, cuáles son las características, y él va a empezar a hacer un documento en donde va a ir describiendo esa mercancía y la va a encuadrar en una clasificación que posteriormente vamos a ver. También un agente aduanal va a llevar a cabo el pago de contribuciones. Ustedes como no tienen, bueno, la mayoría de nosotros no tenemos el conocimiento suficiente respecto a este tipo de operaciones. Lo que va a hacer el agente aduanal es que, con base en el artículo 53 de la ley aduanera, la agencia y los apoderados aduanales, van a ser los responsables del pago de los impuestos al comercio exterior y otros conceptos que se produzcan relacionados a la importación, en las que el despacho aduanero intervenga en este caso. El agente va a hacer el cálculo, le va a decir a su cliente, y el cliente va a hacer va a tener que realizar el pago ante este agente aduanal, y él a su vez va a reportar la cantidad correspondiente. Asimismo, va a determinar el tipo de régimen aduanero. Esto quiere decir que cuando las mercancías entran a un territorio nacional, estas deben ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros. Un agente aduanal puede referir la mercancía en los siguientes rubros. En México tenemos 4. Primero, la importación definitiva, que es cuando la mercancía entra a territorio nacional y permanece aquí por tiempo ilimitado. Es cualquier compra que ustedes realicen, por ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, compran un libro de Reino Unido, de Inglaterra, y llega hasta sus manos a través de estas aplicaciones, o bien por alguna página dedicada a ello.
Ustedes lo compran, llega a nuestro país y como no va a ser trasladado a ninguna otra parte más que a su propia casa, pues se entenderá que va a quedarse por tiempo ilimitado. Respecto a la importación temporal, es cuando se plantea que la mercancía vuelva al extranjero en las mismas condiciones o para elaborar, transformar y reparar programas de exportación o maquila. Un ejemplo de ello sería cuando existe, podemos hablar de un concierto de un artista famoso, internacional, ustedes pónganle el nombre, supongamos que es extranjero y va a dar un concierto aquí en el Estadio Victoria. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa persona pues tiene sus propias aparatos, tiene sus iluminación, sus instrumentos musicales, pero solamente va a utilizar esa mercancía, bueno, en este caso estos objetos, única y exclusivamente para ese concierto. Una vez que termina el concierto, va a recoger todo y se lo va a llevar a otro país. Bueno, este tipo de importación se le conoce como temporal porque no va a permanecer en México. Después tenemos lo que es el tránsito de mercancía. Es cuando el transporte de mercancía sea interno e internacional. Esto lo vemos muy seguido en nuestras carreteras. México tiene que, por ejemplo, tenemos que exportar algunos productos a Canadá y pues tenemos que pasar por Estados Unidos. Se fijan, esa mercancía no se va a quedar ahí, pero es requerido ese traslado para poder llegar a Canadá. Entonces se hace un tipo de régimen aduanero en donde solamente va a ser de traslado. Así como por ejemplo Guatemala quiera pasar algún tipo de producto a Estados Unidos, tendrá que tener este tipo de régimen. Y por último está la transformación, elaboración o reparación de un recinto en un recinto fiscalizado, cuando las mercancías extranjeras requieren de ese servicio para ser exportadas. Esas, a diferencia de la temporal, es de que va a estar fijo, por así decirlo, esa mercancía en un recinto fiscalizado. No va a tener otro movimiento más que en ese lugar. Si no, tendría que cambiarse de régimen. También es preciso señalar que este tipo de agencias aduanales trabajan en conjunto con las autoridades. En principio de cuentas, hacen efectiva la implementación de políticas aduaneras, porque ellos son los que van a estar realizando este tipo de trabajos. También existe la modernización. Bueno, dentro de lo que cabe existe la que es la modernización de las aduanas. Ahorita vamos a ver por qué se me hace muy chistoso. Y la correcta fiscalización de todas sus operaciones de comercio exterior. Al ser gente experta en esta materia, eh, ellos pueden dar opinión. De hecho, se están preparando anualmente y se les está evaluando anualmente para que vayan perfeccionando y se vayan actualizando respecto al comercio internacional. Bueno, como hablamos al principio de la definición de agente aduanal, para que tenga esa denominación necesita algo que se llama patente. Y de acuerdo a nuestra teoría, bueno, la teoría en derecho aduanero, es de que se le puede entender como el permiso que otorga la autoridad aduanera a una persona física para que pueda efectuar los trámites del despacho aduanero en la aduana de adscripción. Al efecto, dicha autoridad proporciona un número de autorización en el cual identifica a cada agente aduanal. Así como nosotros los abogados tenemos la necesidad de que para poder trabajar de manera litigiosa necesitamos estar inscritos o registrados ante el Tribunal de Justicia de aquí de Aguascalientes, viéndolo muy local. La patente implica eso, de que no cualquier persona puede realizar este tipo de trámites. Tiene que estar autorizado, tiene que estar
tener las características, los requisitos necesarios, y para ello se le expide un documento en el cual se le autoriza a una persona a realizar este tipo de trabajos en una aduana adscripta a esta persona. Dice la propia ley, bueno, si ustedes ven también en la página de internet del SAT, habla al respecto y dice que los interesados en obtenerla deberán primero cumplir con los requisitos señalados en el artículo 159 de la ley aduanera, y para ello es necesario que esperen a que se publique una convocatoria en el diario oficial de la Federación, y una vez que se cumple con dicho requisito, la autoridad mencionada se la otorga mediante la emisión del acuerdo con el que se autoriza su expedición ante la aduana de la adscripción que se hubiese solicitado. ¿Esto qué quiere decir? Que debe tener de manera general los requisitos del artículo 159, pero a pesar de que tenga estos requisitos, primero tiene que haber una convocatoria en el diario oficial de la Federación para que se pueda empezar el trámite. Y ustedes me preguntarán cuáles son los requisitos para obtener esa patente. Pues como bien dije, en el artículo 159 señala que para obtener la patente del agente aduanal, los interesados deberán cumplir con los lineamientos indicados en la propia convocatoria que se vaya a publicar en el DOF, así como los siguientes requisitos. Primero que nada, tiene que ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso, y en el caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente no hubiera sido cancelada o extinguida. No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo. No tener parentesco por consignidad, por consanguinidad, ya me salió lo de gobernador. En línea recta, sin limitación de grado y colateral hasta por cuarto grado, ni haber afinidad en el administrador de la aduana de adscripción de la patente. Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia. Tener experiencia en materia aduanera mayor de 5 años. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y demostrar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y un examen psicotécnico. Hace años que no escuchaba esa palabra. Bueno, básicamente es ser un buen mexicano, un buen ciudadano natural, de nacimiento, tener una profesión, no tener algún impedimento prácticamente de servidor público, y aparte tenemos que hacer, se tiene que hacer un examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera, así como el examen, psicométrico, yo creo que querían decirlo así. Y pues bien, lo único que necesitaríamos en todo caso es de que se haga la publicación de la convocatoria. Lo chistoso de esto es de que no existe fecha o periodo determinado para la publicación de una convocatoria como tal, así como tampoco el número de convocatorias que se deben publicar por año. Y la última que se hizo fue el 25 de mayo de 1998. Estamos hablando de 22 años desde la última vez que se publicó una de estas. Y anterior a esa fue en el 96. Y anterior a esa fue en el 94. Y ya de ahí ya no he vuelto a ver algún tipo de publicación al respecto. Qué curioso, ¿verdad? Lo que sí hay, aquí cabe destacar de que tapé las fotos por cuestiones de datos personales. No me quiero meterme en ningún tipo de compromiso, pero sí, en general, estos documentos son públicos. Estos como tales son las patentes que se les entrega a las personas para estar adscritos a un determinado a una determinada aduana. Si se fijan, se ven un poco modernas. Lo que pasa es de que así como desde el 94 98 no hay una convocatoria, sí puede haber renuncia
por parte de algún agente aduanal, y dentro de esa lista, de la lista de los que fueron acreditados, también existen algunos, por decirlo, de reserva, en los que pueden tomar el lugar de aquellos que renunciaron o a lo mejor perdieron la vida. Pero así es como se debe de ver una patente eh, actualmente. También si quieren ver cómo están generalmente esas patentes, lo pueden buscar en Google, más pónganle patente aduanal en imágenes y van a obtener varias fotografías al respecto. Este tipo de documentos, repito, son públicos y ustedes pueden ver las características que tienen. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos de los agentes aduanales? El primero de ellos es constituir sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación de sus servicios. La sociedad y sus socios, salvo los propios agentes aduanales, no adquirirán derecho alguno sobre la patente, porque es personal, ni distribuirán en los que la ley confiere a estos últimos. También solicitar el cambio de adscripción de aduana distinta, siempre que la autorización que se le hubiere otorgado para actuar en su aduana de adscripción tenga una antigüedad mayor a 2 años y compruebe haber concluido el trámite de los despachos iniciados. Supongamos que tiene su adscripción en Tamaulipas y ya no quiere estar ahí. Bueno, a partir de los 2 años siguientes a las que se le otorgó, tienen la posibilidad de cambiarse, siempre y cuando hayan cumplido con todos los despachos ya iniciados. No pueden quedar inconclusos. A cada patente se le asignan 5 mandatarios. ¿Y quiénes son ellos? Me dirán ustedes. Pues son los representantes legales del agente aduanal para promover en su nombre y representación el despacho aduanero de mercancías. En ellos, el que tiene la patente delega las actividades propias de la realización de actividades respecto a las mercancías de importación o exportación. Asimismo, también tiene como derecho cobrar los honorarios que pacte con su cliente por los servicios prestados, incluso en los casos que se refieren en el segundo párrafo, es lo que dice nuestra ley aduanal del artículo 144. También tienen como derecho suspender voluntariamente sus actividades previa autorización de las autoridades aduaneras. Y esto lo pongo dice como obligación, está en el artículo 161, pero prácticamente se puede entender como un derecho. Ahorita les explico. En ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar despachos en más de 3 aduanas distintas a las de su adscripción. En este caso, quitando su adscripción, tiene posibilidad de hacer despacho en 3 aduanas más, e incluso existe un artículo que se le puede dar una aduana adicional. Estamos hablando de que un agente aduanal podrá hasta 5 aduanas distintas podrá estar realizando su trabajo. En cuanto a las obligaciones, son muchas, la verdad, pero creo yo que al ser muy limitada lo que son los agentes aduanales, ¿cómo se llama? El pago de honorarios pues no es limitado, ¿verdad? Bueno, dentro de las obligaciones es, ante todo, actuar siempre con su carácter de agente aduanal. En este caso, siempre tiene que vestirse como agente aduanal. En los casos, en otra obligación es de que los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante documento electrónico o digital, anotar en el pedimento el acuse correspondiente. Ya con las nuevas tecnologías, ya estamos obligados a tener este tipo de documentos en archivos o en carpetas digitales. Asimismo, tiene que rendir el dictamen técnico cuando se le solicite la autoridad competente, cumplir el encargo que se le hubiere conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que esté a su favor
o a su nombre sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. Y seguimos con las obligaciones. También tiene que declarar bajo protesta de decir verdad el nombre y domicilio fiscal del destinatario o del remitente de la mercancía, la clave del registro federal de contribuyentes de aquellos y el propio, la naturaleza y características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en la formación oficial y los oficiales, y documentos en que se requiera o, en su caso, en el sistema mecanizado. Esto para que no haya, por así decirlo, algún desvío de esa mercancía vaya a dar o a parar a otras manos, ¿verdad? Formar un archivo electrónico de cada uno de los pedimentos con la información transmitida y presentada en mensaje o en documento electrónico o digital como parte de sus anexos conforme a los artículos, serían los requisitos, así como los demás que sean aplicables. Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de contribuciones y sus accesorios en los términos previstos en la ley, a que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio estimado que establezca la Secretaría para mercancías que sean objeto de subvaloración. Otra obligación: aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras para comprobar que cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas. Asimismo, solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender sus actividades en los casos previstos en esta ley. Manifestar el pedimento o el aviso consolidado, el número de candado oficial utilizado en los vehículos o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo despacho promuevan. Muchas veces cuando se hace el traslado, sobre todo en materia de forma terrestre, lo que se hace es cerrar el contenedor y se le pone un candado con un número de folio, el cual va a ser inviolable hasta llegar a su destino final. Siguiendo con las obligaciones, es el de presentar aviso al SAT dentro de los 15 días siguientes a aquel en que constituya una sociedad de las previstas en la fracción segunda del artículo 163 de esta ley, es decir, de las agencias aduanales. Acreditar, en su caso, ante cada aduana en la que ejerza la patente al menos a un mandatario autorizado por la autoridad aduanera. Si tiene los 5 mandatarios, como máximo, pues podrá ponerlos en los 5 aduanas que le corresponderían. Por último, el someterse a los exámenes a los que podrá convocar anualmente de manera general el SAT hacia los propios agentes aduanales. No es un examen arbitrario. Primero se tiene que haber una publicación sobre los lineamientos, las reglas generales, lineamientos y cómo es que se va a realizar esta examinación. Pero esta examinación pues resulta ser de que los agentes aduanales lo van a tener que pagar. Ahora bien, ¿qué pasa si no cumple con sus obligaciones? En primera instancia existe lo que es la suspensión de la patente y vamos a ver algunos actos que tengan como consecuencia dicha suspensión. Bueno, señala nuestra ley que la primera de ellas es encontrarse el sujeto a un procedimiento penal por haber participado en la comisión de un delito fiscal o privado de su libertad cuando esté sujeto a un procedimiento penal por la comisión de otro delito que amerite pena corporal. Dicha suspensión solamente durará el tiempo en que el agente aduanal esté sujeto al procedimiento penal por la comisión de delitos fiscales o privado de su libertad. También es por dejar de cumplir con el encargo que se le hubiese conferido, así como transferir o endosar documentos
a su consignación sin autorización escrita de su mandante, salvo el caso en el que corresponde, perdón, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes aduanales, es decir, cuando haya una coordinación entre ellos para realizar algún despacho aduanal. Otro sería intervenir en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda otorgarlo. Asimismo, el asumir los cargos a que se refiere el artículo 159, fracción cuarta, y es cuando es un servidor público. Cuando es un servidor público, tendrá esa suspensión. Dice aquí que salvo que haya obtenido con anterioridad la autorización de suspensión de esa actividad, de actividades. En este caso, la suspensión será por el tiempo en que subsista la causa que la motiva. Si por alguna razón llega a ser presidente municipal, el tiempo en que dura en el cargo va a quedar suspendida la patente. Otra suspensión de patente, bueno, otras causales de la suspensión es declarar con inexactitud en el pedimento, siempre que no siempre que resulte lesionado el interés fiscal, ando desvariando, y no sean aplicables las causales de cancelación establecidas en la fracción segunda del artículo 165 de la ley aduanal. Son unos casos particulares que ahorita los vamos a ver. Y tratándose de los regímenes aduanales temporales, de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar también con inexactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 165 de la ley aduanera. Y para estar concluyendo esta parte de agente aduanal, también existe la cancelación de dicha patente. La primera de ellas es la de contravenir lo dispuesto en el artículo 163, fracción segunda de la ley aduanera, 63, perdón. Y lo chistoso de esto es de que esa fracción está derogada. Así que quitémosla de nuestros datos. Solamente es porque así lo señala el artículo 165. Pero esa ya no existe. Y la otra, que es la que generalmente se utiliza, es declarar con inexactitud alguno de los datos del pedimento y sus anexos o en el aviso consolidado tratándose de operaciones con pedimento consolidado, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos, y son solo 3. Primero, la omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, en su caso, que excedan alrededor de 228,290 pesos, y que dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron haberse pagado. El segundo es efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes o sin contar con la asignación del cupo de las mismas cuando se requiera, o sin realizar el descargo total o parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Y por último, se trate de mercancía de importación o exportación prohibida. Digo, eso es más que claro, ¿verdad? Bueno, hasta aquí va a ser nuestra clase del día de hoy. En un momentito más voy a mandar una actividad y voy a hacer algunas preguntas. Yo creo que van a ser 3 de lo que acabamos de platicar. ¿Ok? Asimismo, espero tener otra forma de estar haciendo este tipo de clases virtuales, y para ello voy a necesitar su apoyo para que me digan qué tipo de aplicación o cualquier otro tipo de sugerencia en donde podamos realizar estas actividades sin que les perjudique incluso económicamente. Yo he tenido, por ejemplo, algunos alumnos que pues sí pueden estar en su celular viendo estos videos, pero lo que pasa es de que está gastando, por ejemplo, sus datos celulares
y lo que no quiero es de que les perjudique más de lo que puede estar perjudicando ahorita esto de hacer este tipo de interacciones de manera impersonales. Pero en fin, eh, espero que les haya gustado este video. Si creen que necesito un poquito más de afinar a ciertos detalles, pues la verdad es que estoy abierto a. Como podrán haber escuchado, no soy un locutor excepcional ni nada de eso, pero lo que sí trato de hacer es tratar de explicarles. este, Muchas veces me voy por las ramas, ya lo verán. Espero encarecidamente de que no pase muy seguido, pero yo sí doy muchos ejemplos. Y peor aún, ahorita como estamos así de forma remota, a lo mejor yo siento que no estoy dando bien un ejemplo, bueno, algún párrafo, a lo mejor siento que no se entiende bien y trato de dar varios ejemplos. La verdad es que trato de mejorar mucho mi forma de expresarme en esta manera. Me verán cuando sea de manera personal, van a ver cómo interactúo, pero por lo pronto tenemos que seguir con este tipo de actividades. Muchas gracias. La actividad del reporte será dentro de 2 semanas. Lo más probable sería entre el 19 de mayo. Voy a necesitar su apoyo para que me lo entreguen y tendrán su primer reporte. Eh, como vieron, las características son muy específicas y esto es para que sea más fácil para mí para evaluarlos. Tengo otros grupos, no es justificación, pero sí necesito tener una estructura pues para darle la misma calidad de aprendizaje tanto a ustedes como a mis otros alumnos, ¿sí? Por eso las peticiones en específico y el porcentaje de evaluación de cada tipo de reporte. Y por último, ya para ya terminar, los siguientes reportes, ustedes si gustan me pueden decirme qué tipo de libro quisieran ver, que sean muy cortitos precisamente para que ustedes tengan la posibilidad de leerlos. Y deseo que por lo menos cuando terminen nuestro curso ya hayan leído 3 libros, que en promedio para el punto 5 de los mexicanos, el hecho de que ustedes ya hayan leído 3 libros ya es un gran avance, ¿va? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.